Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar a trabajar con la teoría de conjuntos. Vamos a ver qué es la teoría de conjuntos, vamos a ver algunas de sus propiedades más importantes y después pondremos los ejemplos de las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son unos casos en los cuales se cumplen ciertas propiedades dentro de la teoría de conjuntos, los cuales son relativamente importantes y que nos pueden ayudar a solventar algunos problemas. Entonces, para ello, lo primero de todo es definir qué es la teoría de conjuntos. Bueno, pues la teoría de conjuntos básicamente lo que nos permite es trabajar con agrupaciones de elementos o de resultados, los cuales van a poder interactuar entre sí. Es decir, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, voy a poner un caso que es el que vamos a estar trabajando constantemente a partir de ahora, que es el suceso, en este caso, suceso, tirar un dado. De acuerdo. Bueno, entonces, dentro del concepto de tirar un dado, ya sabéis que todo lo que nos puede ocurrir, es decir, todos los posibles resultados, ese espacio muestral, el espacio muestral será el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, los posibles resultados. Y yo, en este caso, voy a escoger dentro del espacio muestral, ¿vale? Que lo voy a representar aquí con un círculo, en este caso con una elipse relativamente grande, ¿vale? Este va a ser mi espacio muestral, esto va a ser S, que recordáis que esto lo denominábamos como S, voy a tener dos, este será mi conjunto principal, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que ocurra va a estar dentro de este conjunto. Entonces, yo voy a escoger dos posibilidades que ocurran dentro de ellas, ¿vale? El suceso 1, suceso lo voy a escribir bien, que sea salir impar, ¿vale? ¿Qué posibilidades tenemos aquí dentro de que ocurra salir impar? Pues tenemos el 1, el 3 y el 5. Entonces, aquí dentro tendremos una parte de este concepto que será S1, que será el salir impar, con el 1, el 3 y el 5. Y luego tendremos el suceso 2, que será salir mayor que 4, que tendremos las posibilidades que serán 5 y 6, ¿vale? Por tanto, aquí tendremos el 6, por aquí estará el 2 y por aquí el 4. Y este grupo de aquí, que lo voy a poner así juntito, va a ser S2, ¿de acuerdo? Entonces tendremos estos dos conjuntos dentro del conjunto principal, que esto es lo que conocemos como subconjuntos. Un subconjunto no deja de ser más que una manera de expresar un grupo más pequeño dentro de uno más grande, ¿de acuerdo? Que es este que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, a este suceso lo vamos a llamar A y este suceso lo vamos a llamar B. Entonces, si recordáis, veíamos en vídeos anteriores que nosotros teníamos la posibilidad de determinar el suceso contrario a uno de nuestros sucesos. Es decir, esto lo veíamos como A y una barra encima, y era básicamente el espacio muestral menos los elementos que teníamos dentro de nuestro suceso. ¿De acuerdo? Es decir, todo aquello, lo que ocurría en caso de que no ocurriese nuestro suceso. En el caso de que no ocurriese salir impar, ¿qué ocurriría? Pues lógicamente salir par, es decir, 2, 4 y 6. Y con el B nos ocurriría lo mismo. Tendríamos, ¿cuál es el suceso contrario a salir mayor que 4? Pues salir menor o igual que 4. Es decir, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos determinados cada uno de los conceptos, ¿vale? Los voy a poner aquí arriba porque los utilizaremos más adelante. A, hemos dicho que era el 1, 3, 5. B era el 5, 6. A barra es, en este caso, el 2, 4, 6. Y B barra será el 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, de esta manera tenemos los sucesos elementales y los sucesos contrarios, ¿de acuerdo? Si recordáis,
teníamos dos conceptos muy importantes, que eran la unión y la intersección. Entonces vamos a representar qué es lo que nos determina la unión y la intersección. Lo primero de todo, la unión lo que nos hace es ver qué elementos tienen en común y no en común ambos conjuntos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo hago A unión con B, tendré que ver qué elementos hay tanto en A como en B, ¿de acuerdo? Independientemente de que no estén en los dos casos. En este caso tendré el 1, el 3, que lo tengo aquí, el 5, que está en ambos, y el 6, ¿vale? ¿Y la intersección qué es lo que ocurriría? Pues me ocurriría lo contrario. Es decir, la intersección A, intersección B, se ve como aquellos sucesos que solamente ocurren en ambos casos. Que aquí, ¿cuál sería el único? El 5, porque es el único que es común, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera ya tenemos los sucesos tal y como nos ocurren, ¿de acuerdo? También esto lo que nos permite es ver unas propiedades de los sucesos que son muy importantes, ¿vale? Que es, en caso de que yo tenga un suceso y el contrario, ¿vale? Es decir, si yo tengo A unión con el A contrario, esto siempre me va a dar el espacio muestral, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Si este suceso, en este caso salir impar, determina algunos números y este de aquí determina todos los que no ocurren en caso de que ocurra este, si no ocurre aquí, va a tener que ocurrir aquí. Por lo tanto, sea donde sea, siempre va a ocurrir. Y además podéis verlo. ¿Qué números tenemos en este caso? En A tenemos el 1, el 3 y el 5. Y en A barra tenemos el 2, el 4 y el 6. Por tanto, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que esto, si os dais cuenta, es igual a todos los sucesos que pueden ocurrir, ¿vale? Y en el caso de tener la intersección, es decir, A intersección con A barra, esto tendremos lo que llamamos el conjunto vacío, ¿vale? ¿Por qué vacío? Porque si este suceso son todos los contrarios a este de aquí o al revés, yo no puedo tener ninguno en común, ¿vale? No tiene sentido que tenga en dos conjuntos, los cuales uno es el suceso contrario del otro, tenga alguno en común, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a tener básicamente es un conjunto que va a estar, dicho nombre, que está vacío, es decir, que no tiene elementos, no hay elementos, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos permite? Que nosotros podamos calcular la unión y la intersección, en este caso, con el contrario, es decir, por ejemplo, yo pueda calcular A unión B con el contrario, como simplemente 1, es decir, todos los sucesos menos precisamente los valores que están en A unión B, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a entender a qué me refiero con esto. Si nosotros tenemos que A unión B es el suceso contrario a que ocurra esto, será todos elementos que estén en el conjunto de sucesos menos aquellos que estén dentro de aquí. Es decir, todos que tenemos serán el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 menos los elementos 1, en este caso 3, 5 y 6, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que aquí este elemento lo quito con este lo quito con este lo quito con este y este lo quito con este. Y me quedará que simplemente serán los elementos 2 y 4, ¿vale? Y lo podemos comprobar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que A unión B será aquellos que sean impar y aquellos que sean mayores que 4, ¿vale? Entonces, el contrario a A unión B serán a la vez los que sean pares y los que sean menores o iguales que 4, que en efecto son solamente estos dos números de aquí. Y podemos ver también el contrario, es decir, A intersección con B será todos los sucesos con el contrario menos A intersección B. Es decir, en este caso tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 menos el 5. Es decir, 1, 2, 3, 4, 6. Y lo podemos volver a comprobar, porque hemos visto que el suceso 1 era salir impar y el suceso 2 era salir mayor que 4. Por tanto, si yo hago la intersección de esos dos, tendré que sea mayor que 4 e impar, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurrirá en el caso contrario? Que tendremos que se deberá cumplir a la vez,
¿vale? Es decir, a la vez tendrá que cumplirse el caso contrario a este de aquí. Y como el único que ocurre realmente es el 5, que es lo que acabamos de ver aquí, el caso contrario será todos los demás, es decir, el conjunto de sucesos totales menos simplemente el que no se cumple. Por tanto, de esa manera podemos ver cómo se puede determinar un conjunto de sucesos, en este caso que son contrarios a la unión y a la intersección, ¿vale? Esto también lo vamos a apuntar por aquí arriba porque es interesante y lo vamos a utilizar ahora. A unión con B será igual, a ver, voy a borrar por aquí para que nos quepa, será igual a 1, 3, 5, 6, A intersección B será igual al 5 y luego tendremos que el A unión B contrario será el 2, 4, que os dais cuenta es justo los que faltan aquí, y el A intersección B contrario será el 1, 2, 3, 4, 6, ¿vale? Estos serán todos los sucesos que hemos calculado hasta el momento. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es básicamente determinar lo que se conoce como las leyes de Morgan, ¿vale? Las leyes de Morgan son dos elementos básicos que tenemos que saber utilizar y aplicar dentro de nuestros problemas para poder resolverlos correctamente. Las voy a poner por aquí. Y nos dicen que si nosotros tenemos dos sucesos A y B cualesquiera, es decir, tenemos dos sucesos A y B cualesquiera, se cumplen estas dos propiedades. Es decir, que el contrario de la unión es la intersección de los contrarios. Este es el primero de ellos. Y el segundo es que el contrario de la intersección es la unión de los contrarios, ¿vale? Es decir, si yo tengo, repito, dos sucesos cualesquiera y calculo la unión de ellos y luego su contrario, esto va a ser igual a calcular el contrario de cada uno de ellos e intersecarlo, ¿vale? Y por otra parte tendré el caso opuesto. Es decir, si yo calculo la intersección de dos sucesos y después su contrario, sería lo mismo que calcular primero los contrarios y después aplicar la unión, ¿vale? Para que veáis que se cumple correctamente, vamos a determinarlo con este caso que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, el caso 1, lo primero que voy a hacer es A unión con B, que esto lo tenemos aquí arriba. A unión con B contraria es el 2, 4, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la intersección entre A contrario y B contrario, es decir, A contrario, intersección B contrario. Entonces tendremos que A contrario será el 2, 4, 6, intersección, en este caso, con el B contrario, que es 1, 2, 3, 4. Y recordad que la intersección es aquellos elementos que son comunes. Entonces, el 1 no es común, el 2 sí lo es. Por tanto, tendremos 2. Ya lo puedo quitar de aquí. El 3 no es común, el 4 sí es común. Por lo tanto, lo pongo. Y el 6 no es común. Por tanto, lo tengo tal que aquí. Y si os dais cuenta, llegamos exactamente al mismo resultado. Es decir, que en efecto, la unión de los contrarios, o mejor dicho, perdón, el contrario de la unión sería, en este caso, la intersección de los contrarios. Tal y como habéis podido ver con este ejemplo. Vamos ahora con el segundo caso. Es decir, el caso en el que tenemos básicamente que el contrario de la intersección, es decir, A intersección B contrario, que en este caso lo tenemos aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 6, esto tendría que ser igual a la unión de los contrarios, ¿vale? Por tanto, voy primero por la unión y tendré 2, 4, 6 unido con 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y recordad que ¿qué es lo que nos decía la unión? La unión era aquel conjunto de elementos que podían estar en uno, en otro o en los dos, independientemente de en cuál sea. Simplemente yo lo que tendré que hacer es ver en cuál de los dos está, pero con que esté en uno de ellos es suficiente. Entonces, el 1 está aquí, por tanto lo pongo. El 2 está en los dos, por tanto también lo pongo. El 3 está aquí, lo pongo. El 4 está aquí y aquí, lo pongo también. El 5 no está en ninguno, por tanto el 5 no lo pongo. Y el 6, como está aquí, lo pongo también. ¿Y a qué conclusión llego? A que en efecto tendré de nuevo que el 1, 2, 3, 4, 6 será igual
a, en este caso, la intersección, mejor dicho, el contrario de la intersección, o lo que es lo mismo, la unión de contrarios. Por lo tanto, podemos verificar que en efecto se cumplen las leyes de Morgan. Estos resultados serán interesantes porque los aplicaremos posteriormente para ver cómo trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Así que bueno, chicos, en este vídeo hemos visto unos cuantos conceptos introductorios, sobre todo parte inicial sobre la teoría de conjuntos, muy importante, con esas leyes de Morgan como elemento principal, sobre todo una vez visto el trabajo con las uniones y las intersecciones y los elementos contrarios. Veremos más adelante algunos casos de ejercicios que serán interesantes y que veremos cómo trabajar con ellos. Por lo demás, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.